La Biblia y la bandera de la celeste tierra, sus granjas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo soy un ciudadano de esa ciudad eterna. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, hermanas. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por sintonizarnos. A todos los hermanos y amigos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo y en cualquier hora, un abrazo para todos ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. A continuación, voy a suplicar, si usted tiene Biblia, si usted está trabajando, está caminando, está conduciendo, escuche la palabra de Dios. Pero si usted tiene Biblia, busque allá en la segunda carta de Pablo, escribiendo a los de Corintios, capítulo 8. Y voy a leer versículo 1 hasta el versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 6. Y dice la palabra de Dios así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El tema que voy a compartir ahora mismo con ustedes es 4 principios para un cristiano. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que sea de bendición para los que nos están sintonizando en esta hora. Gracias porque los que están orando, gracias por los que nos están sintonizando. Te pido que los bendigas. Si hay alguien enfermo, Señor, que tú pongas tu mano sobre él o ella, que solvente su problema. Algún problema económico, de igual forma, Señor, que supla sus necesidades. En tus manos dejo todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Mientras estudiaba estos pasajes, preparaba esta enseñanza, vino en mi mente el libro de Apocalipsis, pero también el libro de Daniel. En estos 2 libros hay cosas muy importantes que tal vez muchas veces no les tomamos sentido. En el caso de Daniel, se menciona 4 varones hebreos, 4 vientos, 4 bestias, 4 alas, 4 cabezas. Qué interesante, hermanos. 4 reyes, 4 cuernos, 4 reinos. Y luego pensaba lo que nos enseña en el libro de Génesis. En el Edén había 4 brazos de ríos. Qué interesante.
Este número 4 trae una gran enseñanza para los cristianos, para los que estudiamos la Biblia, aprendemos estas cosas. Y cuando pensé en estos libros, pensaba precisamente sobre este tema, 4 principios para un cristiano. Obviamente no se reducen solamente a estos 4 principios, hay más. Cada cristiano, desde el momento que conocimos a Cristo, se nos vino la tarea, la responsabilidad, el compromiso, que no solamente tenemos estos 4, tenemos otros mucho más, pero en esta ocasión solamente quiero mencionar 4. Número 1, cada cristiano fuerte escrituralmente. Cada cristiano que ha conocido al Señor como su Salvador personal, después de un tiempo que ha transcurrido, se sigue surqueando en la iglesia con los cristianos y debe entender que se necesita estar superándose cada día. Entonces cada cristiano fuerte escrituralmente, cuando hablamos de fuerza, de fortaleza, cuando hablamos de fuerte, estamos pensando en algo que es sólido. Los que conocemos a Cristo, los principiantes son niños, son bebés. Los que ya tienen muchos años en el evangelio, en el cristianismo, deben ya deben demostrar su solidez, deben estar ellos firmes. Los cristianos ya maduros de años en el evangelio deben ser cristianos imponentes. La Biblia nos enseña que cada uno del cristianismo no debe de tener excusas para no ser fuerte, no ser resistente, no ser robusto con las escrituras. Todos los que saben leer y los que no saben tienen oídos para escuchar y para aprender la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 17 y el versículo 11 dice la palabra de Dios: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Escuchó muy bien, escudriñando cada día las escrituras. ¿Qué significa esto? Que siempre tiene que haber un espacio, un tiempo para la Biblia, para las Sagradas Escrituras. Porque así como tenemos tiempo para muchas cosas, entonces lo más importante es la Biblia. Usted tiene que tener un tiempo para que usted estudie la Biblia, para que usted aprenda la Biblia y sea fuerte, tenga conocimiento de la Biblia, de las Escrituras. Esto creo sinceramente lo que hace falta en los tiempos en que estamos viviendo. No están creciendo los cristianos en conocimiento bíblico. Tienen conocimientos de otras cosas, pero de las Escrituras muy poco. ¿Cómo se va a sentir el cristiano? ¿Cómo va a estar sólido si no hace lo que dice Pedro? Él dice, él nos enseña en la palabra: desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual. Desead, tener apetito, tener mucho interés sobre la palabra
Y cuando esto suceda en nuestras vidas, nosotros seremos fuertes, cristianos fuertes escrituralmente. Pero muchas veces de los cristianos ignoran tantas cosas porque no le dan importancia. En el libro de Colosenses capítulo 3, 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia. No dice la Biblia ser limitados, sino dice en abundancia, en lo máximo. Cuando esto estaremos experimentando en nuestras vidas, seremos imponentes en conocimiento de las Escrituras. Seremos resistentes porque tendremos nosotros conocimiento, tendremos en nuestro corazón la palabra. Y hemos entendido, hemos escuchado, nos han enseñado que la palabra es el alimento. La palabra nos da fortaleza. La palabra nos da esa fortaleza que muchas veces no la tenemos cuando enfrentamos algún problema, algún detalle en la vida. Cuando no tenemos este alimento sólido, es cuando vienen los desalientos. Porque no hay vigor, no hay sustento, no hay fortaleza en nuestra vida espiritual. Tenemos nosotros, hermanos, esta responsabilidad. Este es un principio para todos los cristianos en todas las naciones, de todas las naciones y de todas las edades. Esta responsabilidad no solamente de los jóvenes, sino también de los ancianos. No solamente para los que sepan leer, sino para los que no saben. Entonces no hay excusas. Cada cristiano fuerte escrituralmente. La Biblia me enseña, amados hermanos, si usted tiene Biblia ahí en su poder, yo le invito a que vaya a usted. Vamos rápidamente hasta en el libro de Esdras. Busque usted Esdras y se dará cuenta lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña, el ejemplo de este hombre. En Esdras capítulo 7, y dice la palabra de Dios de esta manera, Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este hombre había preparado su corazón para investigar las escrituras o en las escrituras. Cuando el corazón está disponible, se puede lograr esta tarea, esta responsabilidad, este compromiso. Cuando el corazón no está disponible, es difícil a que se consiga, que se logre esta meta. Aprendemos de este sacerdote llamado Esdras. Dice la Biblia en Esdras capítulo 7 versículo 6, Esdras salió de Babilonia, era escriba. Note lo que dice la palabra de Dios. Escriba. Esdras era un autor en interpretar, era un intérprete de la ley judía o la ley judaica. Pero ¿cómo siguió esto? Demostró demasiado interés y tenía un corazón disponible para aprender, para guardar, para saturarse de las escrituras. ¿Por qué ahora mismo no podemos imitar a este hombre? Creo ahora en las iglesias hace mucha falta muchos Esdras. Tenemos que aprender que este hombre, dice la palabra del Señor, que era un escriba, doctor e intérprete de la ley judaica. Nosotros nos hace falta
hoy tenemos que aprender de este varón, de este hombre. En este mismo capítulo, Esdras 7:11, dice la Biblia, Esdras era un hombre versado, dice la palabra. Era un hombre instruido en los mandamientos de Jehová. Qué interesante. Esdras 7, versículo 11 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Versado, instruido en los mandamientos. Hermanos, uno de los principios para usted como cristiano necesita estar instruido en las cosas de Dios. Pero me temo decir que muchas veces usted abre la Biblia solamente cuando va a la iglesia y después del servicio guarda su Biblia y no la abre hasta la próxima otra vez. Así no vamos a superarnos, no vamos a crecer, no seremos cristianos sólidos, no seremos cristianos imponentes. Necesitamos hoy más que nunca tomar el ejemplo de este sacerdote, de este hombre que había preparado su corazón. Cuando usted no busca, no anhela las Escrituras, cuando no desea las Escrituras, es que ese corazón que usted trae no anda bien, no está correcto ante Dios. Tiene un problema. Sí, hay una enfermedad. En ese corazón, cuando no desea las Escrituras, hay un pecado y ese pecado le impide buscar la palabra de Dios. Y esto es un problema actualmente para muchas personas. Se nos olvida lo que dice Mateo 4:4. Sí, que toda palabra, la palabra de Dios, ha salido de la boca de Dios, es la auténtica, la verdad, y nosotros la estamos despreciando. Esdras era un escriba, un sacerdote. Esdras era un hombre versado en los mandamientos de Dios, pero no solamente esto. Si usted me está siguiendo, busque Esdras 7:12. Dice la palabra de Dios, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Escriba, versado, pero ahora me dice la Biblia que era un erudito. ¿Y qué es un erudito? Que tenía conocimientos amplios sobre varias materias. Oh, hermanos, ¿por qué no tomamos el ejemplo como lo fue Esdras? Le pregunto ahora mismo, hermano, señorita, joven, ¿cuánto conocimiento tiene de la Biblia? ¿Cuánto conocimiento tiene usted de la palabra de Dios que le sirvan en los momentos cuando más se necesite? Pero, como mencioné hace unos instantes, la Biblia muchas veces se abre solamente en un evento. Después no hay interés. Tenemos tiempo para todas las cosas, pero menos para las Escrituras. Vuelvo otra vez a Colosenses 3:16. Dice la palabra de Cristo more en abundancia. Si usted tiene años de conocer el Evangelio y no ha crecido en conocimiento, no ha crecido intelectualmente, no tiene nada de la Biblia, usted está viviendo en un tiempo o lleva una vida desértica, una vida estéril, una vida que está viviendo en crisis. Esto
no es correcto. Esto es pecado. Si esto está aconteciendo en su vida, déjenme decir, hermano, levántese ya, despiértese ya, deje toda la pereza, deje todo aquello que le impida para buscar la Biblia. Mejor haga un compromiso. Quiero que tenga estos principios o este principio para su desarrollo espiritual, para que usted pueda conducir a su familia, a sus hijos. Porque usted es el ejemplo, y si usted es un padre que está ahora mismo desnutrido, enfermo espiritualmente, necesita dejar eso. ¿Por qué? Porque es pecado no saber, no estudiar, no aprender la palabra de Dios. Qué triste para muchas personas. Así están viviendo, llevando una vida de verdad. Da pena decirlo, pero llevan una vida desértica. No conocen la palabra. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros debemos de aprender. Josué lo dice bien claro, nunca se apartará. Todos los días, todas las mañanas, sí, todas las noches, cualquier hora que usted tenga tiempo, busque. Abran las sagradas páginas de la Biblia para que se instruya, para que aprenda, para que usted esté bien, tenga conocimientos de la palabra de Dios cuando se ofrezca, tenga cartuchos que quemar, cuando vengan los problemas, cuando venga el enemigo, tenga suficiente material para quemar, para defenderse. Pero muchas veces no se hace esto, hermanos. Número 1, cada cristiano fuerte escrituralmente. ¿Cómo vive usted, hermana? ¿Cómo vive usted, hermano? ¿Realmente está aprendiendo las escrituras? ¿Tiene amor por las escrituras? ¿Sabe que el alimentarse, esto es la vida, la fortaleza espiritualmente? Si no lo está haciendo, usted está pecando. Necesita buscar estas cosas que son muy importantes. Entonces, número 1, cada cristiano fuerte escrituralmente. Número 2, cada cristiano figura espiritualmente. Y quiero ahora mismo que me ponga atención. Cuando hablamos o cuando se habla o cuando estoy mencionando figura, estoy pensando de la imagen de cada cristiano, de cada joven, de cada señorita, su imagen. Esa es la figura espiritualmente, porque usted ha conocido a Cristo. La gente que vive en la calle donde usted vive sabe que usted va a la iglesia, sabe que usted es cristiano. La gente que lo acompaña o le acompaña, con quien convive en el trabajo, se ha enterado que usted es una mujer u hombre temeroso de Dios. ¿Cuál es su imagen? ¿Cuál es su representación en el trabajo, en la oficina, en la calle? ¿Cuál es su presentación en la plaza? Usted debe de entender que es un símbolo. Los cristianos en la iglesia lo identifican no solamente porque es una imagen, sino es un símbolo. La gente va a esperar de esa idea que tienen de los cristianos o de Dios mismo. Ellos esperan un cambio, una transformación, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de conducirse, su manera de vestir, todo. Esto es importantísimo. Usted es un símbolo. Cada cristiano figura espiritual. Hermanos, no podemos como cristianos nosotros
ser como mundanos, no pegados a lo mundano. La Biblia nos enseña, esto es claramente, esto es totalmente distinto. Nosotros, usted tiene que demostrar que es totalmente distinto. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? La amistad del mundo. Cuando usted va caminando, va en el metro, en el avión, en un taxi, en lo que sea, en un medio de transporte, ¿qué tipo de música va escuchando? Porque debo de decirles, yo conozco gente que se dice cristiana, escuchan música en el trabajo a todo lo que da, pero no música cristiana, no música sacra. Ellos escuchan música pagana. Eso no es de un verdadero, de un auténtico cristiano. Eso no es una figura, no es una buena imagen para la gente que no conoce a Cristo y sabe que nosotros nos decimos ser cristianos y demostramos todo lo contrario. Un cristiano es un astro. Nosotros debemos ser astros por la gente o con la gente que nos está mirando todos los días. El vecino que vive a nuestro lado o nuestros vecinos que viven a nuestro lado, ¿qué pueden decir de nosotros? La Biblia dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? En 1 de Juan capítulo 3 dice la palabra del Señor lo siguiente. 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 9. 1 de Juan 3, 9 dice la palabra del Señor así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No dice a algunos, dice todo aquel que es nacido de Dios, el que ha tenido un encuentro con Cristo, el que le ha sido perdonado sus pecados, todo aquel que realmente tuvo un encuentro personal con Dios, necesita demostrar su figura espiritual. ¿Por qué? Porque mencioné hace unos instantes que usted como cristiano es un astro que todo el mundo lo ve. No solamente esto, usted es un emblema. Y muchas veces esto lo pasamos descuidados. Usted es un fenómeno. Ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano, hermanos, es demostrar realmente que Cristo está en nosotros totalmente cubiertos, que la gente vea que somos cubiertos por el poder, por la santidad, por la gracia, por la sangre de Cristo. La gente tiene que notar en nosotros. Usted debe tener estos principios. Usted tiene que ser un fenómeno, un astro, una imagen, un símbolo en donde quiera que se presente. No solamente en la iglesia, no es solamente en la casa, sino donde por doquiera. Pero hay de aquellos quienes se dicen ser cristianos y andan pisoteando el nombre de Cristo. Si es usted de este calibre, si usted así se comporta, solamente demuestra cristiandad, consagración, dedicación en la iglesia y estando en el trabajo, en la calle, en la plaza, en el deporte, donde sea, se porta de lo peor, no diga de qué iglesia es, ni mencione el nombre de su pastor, porque da pena, da vergüenza. Y muchos hoy lo viven así. En la iglesia son cristianos y en el trabajo, en la calle son paganos. Cuando la Biblia nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.
Conozco hombres y mujeres que han ido a la iglesia, cantan, ofrendan, se ponen de rodillas orando. Y esas mismas personas toman líquidos fermentados. Esas mismas personas salen de sus labios, de su lengua, palabras obscenas. ¿Y qué testimonio pueden dar? El verdadero cristiano debe de entender lo que dice la Biblia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Todas aquellas personas quienes se comportan de este estilo, de esta manera, da pena verlos. Y realmente no podrían decir, ni siquiera mencionar a qué iglesia pertenece, porque es un mal testimonio. Hermanos, miren lo que dice la palabra del Señor. Yo le invito a que usted busque, si usted tiene la palabra ahí en su alcance, busque en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos rápidamente, hermanos, porque el tiempo se nos va. Pero quiero que busque en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra del Señor de esta manera. Mateo 5, 14. Ya lo tiene, yo lo leo y dice así. Vosotros, escuche bien lo que dice la Biblia. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa esto? Que un cristiano, en medio de la oscuridad, va a resplandecer. En medio de las tinieblas se tiene que notar esa lámpara, esa linterna, ese foco, esa chispa, esa luz. En medio, en la cumbre, en la cúspide de un cerro, allá muy distante, se tiene que notar ese foco por su resplandor, por la luz, por el destello que está emitiendo. Este es el ejemplo que la Biblia, que mi Cristo me está enseñando ahora mismo, que un cristiano en medio de la gente que no conoce a Cristo es luz. En medio de las tinieblas es luz. Por tanto, tenemos que ser luz. En el libro de Mateo capítulo 5, pero ahora en el versículo 16, dice la Biblia así. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La primera parte, amados, quiero que noten lo que dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No es una luz literal. Este es su lenguaje figurado. Su vida espiritual que se note en medio de esa generación, en medio de esa multitud, en medio de esa gente que vive en el pecado, que sobresalga, que sobresalga. Andaba trabajando con un grupo de personas. Son muy trabajadoras, muy cumplidas esas personas. Era un cuarteto de hombres. Por el otro lado había otro grupo, también tal vez un cuarteto de personas. Un día uno de esas personas se acercó a mí y me dice, oiga señor, dígame, ¿por qué el grupo de esta parte nunca veo si maldice? Pero tampoco escucho si traen música como la que traemos nosotros. Además, hemos notado que son demasiados cumplidos. Cumplen con su trabajo. Pero algo que nos ha impactado, son demasiados amables, son tan cordiales, son muy atentos. ¿Por qué no como este grupo donde yo estoy?
Le dije, es que ese grupo son cristianos. Oh, pues entonces, por eso los sábados no brindan, no se quedan. ¿Se dan cuenta que esa luz brotó en el monte, en donde estaban aquellas gentes? Notaron la diferencia. Y esto es precisamente lo que la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y como resultado de este testimonio, como resultado de esta luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo van a glorificar si usted está igual como los que no conocen a Cristo? ¿Cómo? Necesitamos entonces, en segundo lugar, cada cristiano figura espiritualmente. Necesita, hermanos. Este cuarteto de hombres que estaban trabajando en aquel grupo que mencioné hace un rato, estos eran o son los astros que todo mundo pone los ojos en ellos, saben que son cristianos, y la gente que no conoce a Cristo solamente está esperando un pequeño error para hablar, para criticar, para difamar. Cuidado, hermana, cuidado, hermano. Si usted es un cristiano, debe ponerle mucha atención a su vida cristiana. La Biblia me enseña allá en el libro de Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39 y el versículo 12. Aquí habla acerca de un personaje, y ese hombre se llamó José. José fue un lugar en donde el diablo se acercó, en donde había problemas, en donde la tentación le iba siguiendo. Y dice la Biblia que llegó una mujer tentando a José. Y la Biblia me sigue enseñando al ver a este peligro que había en el entorno de este hombre llamado José. ¿Qué es lo que hizo? Usted conoce la historia. La Biblia dice que corrió. Dejó lo que estaba haciendo, dejó sus quehaceres y corrió, huyó de ese problema que se le estaba presentando ahí. No se aprovechó de la ocasión. ¿Qué es lo que demostró este varón aquí en este pasaje? Demostró que él era una figura espiritualmente. Demostró que era un hombre de emblema, un astro, porque todo mundo sabemos y hablamos cómo fue un hombre tan resistente. Entonces, en segundo lugar, cada cristiano figura espiritualmente. Número siguiente, el 3. Cada cristiano fiel económicamente. Cada cristiano fiel económicamente. Cuando hablamos de fidelidad, hermanos, estamos hablando de lealtad. Ser leales, hermanos. Ser constantes. Esto tenemos que entender, amados hermanos. En el libro de Primero de Crónicas, capítulo 29, versículos 2 al 8. Aquí encontramos algo muy importante y espero que nos sirva. Encontramos la generosidad de un rey. La generosidad de un rey, y no solamente él, sino también los príncipes. Todos ellos estaban en un mismo canal. David deseó mucho construir el templo para Dios, para Jehová. Pero no se le permitió, entonces construyó el templo su hijo, Salomón. Pero la Biblia nos enseña que el rey David había preparado mucho dinero afuera de su tesoro y
y de su tesoro particular. Lo hizo con el fin de que se construyese el templo. No tuvo la dicha de que él extendiera los planos, diera las instrucciones, pero él aportó dinero para esta magna obra de aquellos años, de aquel tiempo, de aquellos siglos, de aquellos milenios. Encontramos un hombre generoso, un hombre que demostró realmente que su corazón estaba dispuesto para dar. La Biblia nos enseña que en el año 480, después que salieron de Egipto, Salomón comenzó a construir, comenzó a edificar el templo, según Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Y todo esto se fue construyendo porque había suficiente dinero para hacer todos los gastos que se necesitaba para esta construcción. La Biblia nos enseña, en el mes de abril empezó todas estas cosas, estos trabajos, todo este bullicio, con 30,000 israelitas empezaron a trabajar. No solamente esto, se nos enseña que fueron 153,600 cananeos que estaban trabajando. Y dice la Biblia, en 7 años terminó la construcción en el mes de octubre, según Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 38. Oh, hermanos, encontramos en Primero de Crónicas 29, versículos 2 al 8, la generosidad de esta multitud, de esta gente. Pero había un líder. Sí, había uno que puso el ejemplo, que llevaba la batuta, en este caso es el rey David. Y todos los demás le siguieron los pasos. Los príncipes, todos los cabecillas empezaron a dar y aportaron. Todo este trabajo necesitó tanto dinero, amados hermanos. Pero había hombres quienes habían dado, hombres que aportaron. Aunque tal vez muchas veces nosotros no podemos entender. Uno dirá, tanto dinero y yo no tengo. Pero yo quiero que entienda, con esta gente que trabajó y dio mucho dinero, mucha plata, dio tantas cosas, se calcula entre 2 y 5 billones de dólares que costó esta edificación. Tanto dinero, ¿no? Tanto dinero. Pero porque hubo gente dispuesto, hubo corazones dispuestos para aportar a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor, amados hermanos, en este caso en cuanto a dar? ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Si usted tiene Biblia, busque el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pero mire, quiero que note primero lo que dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes. Aquí hay un problema. Sí, los cristianos siempre se viven quejando: no tengo dinero, no hay dinero. Siempre viven llorando, siempre poniendo excusas. Hay otro problema: vamos a orar para que Dios nos bendiga. No, hermanos, no. Dios nos bendice primero. Eso quiero que entienda. Cuando nosotros vamos, Él ya viene, Dios ya viene. Si vamos a aportar, es que porque Dios nos dio.
¿Cierto o no, hermanos? Y cada uno de los que me están escuchando en esta mañana, Dios nos ha bendecido y no tenemos nada de que quejarnos. Tenemos que honrar a Jehová con nuestros bienes. Pero siempre existen los malos mayordomos que no saben administrar su dinero. Lo derrochan en muchas cosas que no valen la pena. Y cuando se trata para la obra de Dios, empieza el llorerío. No hay, y no hay, y no hay. Cuando Dios los ha bendecido enormemente, pero enormemente. Yo no sé por qué pasa estas cosas en la vida de los cristianos. Dios es bueno. Los problemas somos nosotros. En Ageo capítulo 2, versículo 8, la palabra de Dios a mí me dice lo siguiente. Si usted tiene Biblia, busque estas cosas o este pasaje. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que dice la Biblia? La palabra del Señor. Si está en un momento realmente que no tiene, ore a Dios. Nosotros somos los príncipes, hermanos. Sí, ustedes son las princesas, hermanas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro Padre que es el Rey, es el dueño del oro, es el dueño del dinero. ¿Han visto aquí en la tierra una princesa o un príncipe anda llorando? Nunca. Y estos príncipes y reyes de la tierra no se van a comparar con nuestro Rey que es Dios. Nosotros, insisto, que somos los príncipes y ustedes, las mujeres, son las princesas y Dios no los va a dejar solos, siempre los va a sustentar, siempre les va a dar. Entonces, tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes. Qué maravilla, ¿no, hermanos? Entonces, ya no sigamos llorando. Que no exista este problema, este detalle en nuestras vidas. Número 3, cada cristiano fiel económicamente. ¿Cómo andamos? Cada cuando se reporta en su iglesia. ¿Sí? Hay trabajos que no se realizan en la iglesia porque los cristianos tienen la culpa. Somos los inmediatos responsables en la iglesia nosotros. Nosotros vamos a solventar los problemas económicos. No es posible que un cristiano esté pensando que hay problemas, que hay necesidades en la iglesia y dice, vamos a ir a botear a la calle. Es una vergüenza, es una pena. Usted, el príncipe, la princesa, va a aportar. Número 4, con eso terminamos. Cada cristiano fomentando el evangelio. Este es otro problema. Sí, este es otro problema de fomentar el evangelio. Fomentar es promover, impulsar el evangelio, desarrollar, motivarnos los unos a los otros, salir a evangelizar, motivarnos los unos a los otros, llevar el evangelio en las calles, en las plazas, en donde sea, en el trabajo, en el camión. Cada cristiano fomentando el evangelio. Hermanos, yo he escuchado que hay un problema muy grave también. Entonces, he escuchado a los cristianos que dicen, pero pastor, no es mi don de ir a evangelizar. Esto, queridos hermanos y hermanas cristianos, no se trata de don. No, hermanos, no se trata de ningún don. Queridos,
quiero que entendamos, este es un mandato. Tenemos que salir, tenemos que evangelizar, tenemos que hablarles a las personas que necesitan de Cristo. Si se muere se van al infierno. Pero la gente no quiere salir. No sé por qué. No sé por qué tienen vergüenza, o yo no sé. No quieren. El gran pretexto de que no tienen el don. Hermanos, yo pienso que vergüenza les debería de dar, porque ellos ya son salvos. ¿Por qué no vamos a compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Si no compartimos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿no somos egoístas? El esposo, el vecino, el cuñado, la hermana, que aún no son cristianos, ¿por qué no les hablamos de Cristo? Muchas veces se les invita a la iglesia, vayamos a evangelizar. No quieren, no tengo tiempo. ¿Cómo hay tiempo para ir a otras partes? De verdad. Hay gente cristiana que dice, es que yo no voy a trabajar, yo voy a ir a trabajar y no puedo. No pueden sacrificar 1 hora, 2 horas de su tiempo para ir a testificar de Cristo. No pueden sacrificar este tiempo para ir a tocar puertas. Qué triste, qué triste. Aumentar la actividad de evangelización. Esto es importante. Esto no es una opción. Quiero que entendamos, hermanos. El evangelizar, hermanos, no es una opción. Es un mandato para todos los cristianos de todas las edades y para todas las razas. ¿Entendió? Esto es lo que la Biblia nos enseña. La palabra del Señor nos enseña. En el libro de Mateo capítulo, si usted tiene Biblia, busque Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y versículo 19. La palabra de Dios nos dice de esta manera. Llega conmigo si usted tiene la Biblia. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vaya usted a la otra calle, vaya con su vecina, vaya con la comadre, con la cuñada, vaya, predique. Dice, usted, ¿ves que yo no conozco? Dígale cómo Cristo le cambió su vida, dígale cómo vivía antes y que ahora es totalmente distinto. En Hechos capítulo 26 y 18 dice la Biblia, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vaya para que les abra los ojos. La gente trabaja, corre, juega, todo lo que puede hacer, pero están ciegos espiritualmente. ¿Y quién tiene el deber para evangelizar? Es usted que conoce a Cristo. ¿Y por qué no lo hace? Malagradecido, ¿no? Tenemos que hacer estas cosas que son importantísimos en nuestras vidas. Importantísimo. En el libro de Hechos encontramos muchos versículos que hablan acerca de esto de testificar. Hechos capítulo 5, versículo 42 dice la palabra de Dios de esta manera: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos cristianos tenían problemas. Estas iglesias tenían problemas, había persecución. Pero ellos no cesaban en medio de problemas. Ellos seguían predicando la palabra de Dios. En Hechos 8:40 dice la palabra del Señor de esta manera. Hechos 8:40. Pero Felipe se encontró en azotes y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, Felipe tenía problemas y no se sentó por ahí llorando, sino empezó él a predicar el evangelio en donde quiera que él iba cruzando las comunidades, las aldeas. ¿Por qué no lo hacemos nosotros también, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hemos descuidado esta área tan importante? Y esta es responsabilidad de usted que conoce a Cristo. No solamente del diácono, no solamente del pastor, porque muchas veces piensa, es el pastor el responsable. No. Es de todos los que conocemos a Cristo.
todos los que conocemos a Cristo. En Marcos capítulo 16, versículo 15, un versículo bastante conocido, pero voy a leerlo. Dice la palabra del Señor así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermana y hermano, ¿qué es lo que está haciendo usted ahorita mismo para Cristo? ¿Sabe que Él ha salvado? ¿Sabe que usted lo liberó el Señor del infierno? Y la gente que está muriendo sin Cristo, usted es responsable. Hermanos, el resumen de la enseñanza. El tema, 4 principios para un cristiano. Número 1, cada cristiano fuerte espiritualmente. 2, cada cristiano figura espiritualmente. 3, cada cristiano fiel económicamente. Cada cristiano, número 4, fomentando el evangelio. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo, hermano? ¿Que acaso esta enseñanza no es para los cristianos? Sí. Si se encuentra desanimado, póngase las pilas. Si siempre hay pretextos, deje los pretextos. Si vive en un estado de pereza, deje la pereza. Y póngase en acción. Dios le ama y espero que le sirva estas cosas en su vida espiritual. Dios les bendiga. Voy a orar. Padre, muchas gracias por darme este privilegio de compartir tu palabra. Espero que sea de bendición. Bendice a todos los que nos han escuchado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La vive la bandera de la celeste tierra, sus trampas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Por fe fui redimido.